Hola amigos, ¿qué tal? Les saludamos con mucho cariño. Gracias por acompañarnos en el repaso de la lección número 9 de la Escuela Sabática, que lleva por título El juicio previo al advenimiento. La teología adventista entiende que después de su ascensión, Cristo dio inicio a una nueva fase de su ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial. La primera fase que Cristo desarrolló, la desarrolló en el compartimiento que sería equivalente al lugar santo del santuario terrenal. La segunda fase inicia en el año 1844 y esta fase se va a desarrollar en el compartimiento que se denominaba el lugar santísimo. Es importante anotar que es uno de los temas complejos. La Iglesia Adventista y su teología tiene bastante claro que entender lo que implicaba la fiesta del Yom Kippur en el santuario terrenal sirve mucho para entender la obra que Cristo va a desarrollar en esta nueva fase en el lugar santísimo. Esperamos que esta lección sea importante para ustedes. En el análisis de esta lección número 9 nos acompañan en el set David, Dina y Ángela. Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación de compartir con nosotros este espacio. Gracias. Pero fiel a nuestra costumbre, antes de iniciar el repaso, vamos a pedirle a Dios que nos dé de su bendición. David, ¿nos puedes llevar al trono de la gracia, por favor? Excelso Dios y Padre Celestial, en esta mañana queremos pedirte que tú puedas obrar en nuestras vidas, que al estudiar esta lección, el juicio investigador, tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes y así podamos explicar de forma clara el mensaje que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias, David. Yo creo que no pecaríamos al decir, y los oyentes estarían de acuerdo también con nosotros, que este es uno de los temas más complejos de tratar, debido a la brevedad de tiempo que tenemos para para el programa, ¿no? Pero trataremos de ser lo más claro y precisos posible. En la lección encontramos que el capítulo 7 de Daniel se describe como una especie de comparsa de animales extraños que van surgiendo a medida que van desarrollándose la visión. Tienen una taxonomía muy extraña. Evidentemente Dios se salió de los esquemas para tratar de presentar una lección contundente. De uno de esos extraños animales va a surgir también un extraño cuerno, que es descrito como enemigo de Dios y de su pueblo aquí en la tierra. Entremos en combate enseguida, entremos en calor. ¿Quién cree usted representa ese cuerno? ¿Quién es ese cuerno pequeño y qué poder representa? Inevitablemente tendríamos que pensar en que es un poder, y es un poder que está representado por un imperio que ha sido político y religioso, y es la Iglesia Católica. Muchas veces hemos escuchado a algunos miembros de nuestra iglesia que dicen que el cuerno pequeño es el Papa. ¿Ustedes están de acuerdo con esa posición? ¿Tú qué dirías, David? No. La descripción que da la Biblia en cuanto al cuerno pequeño no nos habla de una persona específica, solamente nos habla de un imperio y lo podemos, por medio del estudio de la Biblia, podemos decir que es Roma papal. Tú estabas diciendo algo así, ¿un qué? De un poder político como tal, un poder que mueve el mundo de alguna u otra manera. Un poder político religioso. Bien, así que tenemos claro eso. Y un dato importante, no somos los adventistas los que hemos definido ni quien hemos dado la interpretación del cuerno pequeño. Eso viene de mucho tiempo atrás. Nosotros simplemente hemos recogido eso y a la luz de la profecía estamos de acuerdo que efectivamente ese cuerno pequeño representa el poder político religioso que subyace en la Iglesia Católica Romana. Eso es muy importante. Pero como el tema que nos ocupa es el día de la expiación,
yo quisiera que fuésemos didácticos. Vamos a tratar de repasar brevemente el día de la expiación que ocurría en el tiempo del pueblo de Israel. Vamos a ir por pasos. ¿Cuál sería el primer paso? Recuerden que es grosso modo. ¿Cuál es el primer paso que se daba en el día de la expiación en el tiempo del pueblo de Israel? Es sencillo, es lo mismo que sucede en nuestro diario vivir. Cuando nosotros tenemos una fecha muy importante, nos preparamos. El pueblo de Israel en la antigüedad también se preparaba para esta fecha tan especial y el pueblo estaba listo, había confesado sus pecados con anterioridad. El pueblo era el que primero se preparaba para la fecha de la expiación. ¿Cuál era el segundo paso? ¿Qué ocurría? Que el pueblo se preparaba, hacían su sacrificio matinal, normal. Iban hasta el santuario, sacrificaban su cordero como expiación de sus pecados. O sea, ocurría lo mismo que durante los otros días, ¿verdad? El sacerdote ofrecía el continuo. Se sacrificaba el cordero matinal. Un tercer paso. El sacerdote escogía 2 machos cabríos, uno que representaba a Dios y otro que representaba a Azazel, y ya él hacía el sacrificio del macho cabrío que representaba a Dios. Pero antes de que él seleccionara, él tenía que hacer Su propio sacrificio. Perdón, antes de que él seleccionara, no, después que él seleccionaba a esos 2 machos cabríos, él hacía un sacrificio por su propio pecado para poder entonces, ahora sí, oficiar. Luego, ¿qué ocurría? Luego él ingresaba al santuario y comenzaba a limpiar cada uno de los lugares del santuario con la sangre de ese sacrificio. Del macho cabrío por Jehová. Por Jehová. Y luego que salía del santuario, simbólicamente sería algo así, ¿no? Como que el sacerdote iba recogiendo cada pecado. Que veían en el santuario. Los iba recogiendo, los iba guardando, y cuando salía, ¿qué pasaba? Ya llegaba y ponía sus manos sobre el macho cabrío que representaba a Azazel, teniendo en cuenta que a él no lo había matado. Simplemente colocaba sus manos ahí, hacía como el simbolismo de que estaba colocando los pecados de todo el pueblo, los colocaba ahí y ya ese macho cabrío se desterraba, por decirlo así, se mandaba por allá para el desierto para que muriera ya de alguna u otra manera como quisiera. Ese punto es muy importante. El macho cabrío por Azazel nunca se sacrificaba, él no derramaba su sangre, simple y llanamente él llevaba sobre su cuerpo la responsabilidad de todos los pecados que habían sido recogidos del santuario, pero no expiaba ningún pecado. Eso es importante que lo tengamos en cuenta y aprecio de verdad que tengamos muy claro esa idea. Ahora bien, ¿de qué se expiaba el tabernáculo? Se expiaba de los pecados que habían sido confesados por el pueblo. Es decir, yo no puedo ir a limpiar un pecado o expiar un pecado que el pueblo no había confesado. O sea, ¿aquellos pecados que no eran confesados podían ser expiados? No, no eran limpiados. Es bueno que lo sepan los que nos ven, ¿verdad?, por la internet. Como es un tema complejo, tendríamos que desarrollar uno solo la temática y se volvería esto un bodrio, algo muy ladrilludo. Por eso estamos haciendo las preguntas, para que sea más interactivo y podamos entender mejor, porque las preguntas direccionan el tema que nos interesa. Bien, sabiendo de que el tabernáculo se expiaba de los pecados confesados de los hijos de Israel, ¿a través de qué se llevaba el registro de pecado en el santuario terrenal? De los libros. ¿A través de qué? Aquí en el santuario terrenal. De la sangre del cordero que se escogía para sacrificar en ese momento por los pecados del pueblo del Señor, del pueblo de Israel. ¿Cómo así, David? ¿Cómo así la sangre? ¿Qué pasaba? ¿Cómo? Cuando el sacerdote sacrificaba el cordero, que era por parte de Dios, por parte de Jehová, él acá llevaba, no sé, la sangre y empezaba a esparcirla por todos los utensilios que tenía el tabernáculo. Esa sangre que él esparcía, con que él untaba todos los utensilios, era como que la representación de cada uno de los pecados que el pueblo traía diariamente al santuario. Entonces, esa sangre era la que representaba, o sea, era la que decía cada uno de los pecados. Podría decirse que cada gota de sangre se constituía en un registro de pecado del culpable que llevaba el sacrificio. Correcto.
Bueno, vamos a entrar en una pausa, ¿sí? Pero antes quisiera que vayásemos pensando a través de qué se llevan en el santuario celestial el registro de pecados. Ya en unas lecciones anteriores habíamos visto que hay transferencias de pecado. Cada vez que nosotros confesamos nuestro pecado, el pecado es transferido al cielo, al santuario celestial, así como era transferido al Cordero, y del Cordero al santuario terrenal. Entonces, queda esta pregunta: ¿a través de qué se llevan el registro de pecado en el santuario celestial? Cuando vengamos de la pausa, entonces damos respuesta a este interrogante. Puedes preparar como enfermero profesional o tecnólogo en atención prehospitalaria. Conoce nuestros programas en salud y decídete por la Corporación Universitaria Adventista. Más información en www.unac.edu.co o llámanos al 57 4250 8328 extensión 141 o al móvil en Colombia 57 315 409 4651. Nuestra Facultad de Educación te ofrece sus programas en música, preescolar y educación básica. Ven a estudiar en la Corporación Universitaria Adventista en Medellín, Colombia. Date la oportunidad de una experiencia sin igual. Conoce nuestra oferta a través de la página web www.unac.edu.co o escríbenos al correo mercadeo@unac.edu.co. Nos fuimos a la pausa con una pregunta en discusión, y la pregunta era: ¿a través de qué se lleva registro de pecado en el santuario celestial? ¿Con base en qué se registran? ¿Dónde se registran los pecados en el santuario celestial? En los libros. Los libros. La lección del domingo nos hablaba acerca de los libros. La Biblia menciona muchos libros. El libro de Salmos, menciona el libro de las Memorias, el libro de Filipenses, Apocalipsis, Malaquías. Muchos textos bíblicos encontramos muchos libros donde se están registrando cada uno de los actos que las personas hacen en esta tierra. Ahora, ¿por qué Dios necesita escribir eso? ¿Es que a Él se le olvida o por qué? Por beneficio del universo entero. El universo entero debe comprender que el juicio de Dios es un buen juicio, un juicio recto. ¿Qué se registra en esos libros? La Biblia dice que todo, lo bueno y lo malo. Todo, absolutamente todo. Queda registrado incluso hasta nuestros motivos. Es como si fuese un escáner que no solamente nos graba nuestras acciones, sino que también graba nuestros motivos, de tal manera que eso queda plasmado allí, no hay forma de decir que no fue, porque queda con fecha, hora, día, lugar y motivo. Eso no se puede escapar nadie ahí. Muy bien. ¿En qué consiste el juicio investigador? Pastor, yo creo que el juicio investigador es como lo que hacía, como lo que pasó en el Edén, sí, que Dios bajó cuando ellos pecaron y ellos estaban escondidos. Dios preguntó: ¿por qué se esconden de mí? También preguntó: ¿qué pasó? ¿Por qué comió? O sea, Dios se preocupa por saber en las causas para poder dar un veredicto como tal, un veredicto final, que en ese caso fue que los sacó del Edén por haber pecado y por haber comido del fruto prohibido. Otro caso que podríamos recordar, el de Sodoma y Gomorra, ¿no? ¿Qué pasó allí? ¿Qué fue lo que Dios hizo? La Biblia dice que Dios descendió. Vamos a ver cómo es que está este pueblo. Lo que podríamos decir entonces que el juicio investigador lo hace Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace un juicio investigador? No sé cuántos de ustedes en algún momento le han dicho a otra persona: le voy a dar el beneficio de la duda, ¿cierto? Sí. O cuántos de ustedes que nos están mirando en algún momento han sido puestos en tela de juicio su vida por algo que realmente no quisieron hacer o no fue su intención. O a cuántos de ustedes su mamá de repente les lanzó un juicio y ustedes se quedaron
porque sintieron que no estaban siendo justos con usted. Dios no quiere hacer eso. Dios siempre nos da el beneficio a nosotros para lograr que esa justicia sea transparente en nuestra vida, porque Él más que cualquiera conoce hasta nuestro pensamiento, nuestra motivación para todos los... Pastor, yo pienso también que Dios hace eso ¿para qué? Para mostrarle a los seres que no cayeron el por qué las personas se van a perder. Ese es un punto muy importante, Ángela. Exactamente, o sea, ¿por qué ya ellos no van a descender a la tierra, sino porque se van a quedar aquí y no van a poder ir con nosotros y ser salvos? Importantísimo punto, de tal manera que no quede nadie con duda alguna, ¿por qué te perdiste? Ven y revisa. Nosotros tenemos iPad hoy, tenemos una serie de herramientas tecnológicas. Esta tecnología es nada comparada con la tecnología que Dios tiene allá en el cielo. Sin embargo, ustedes ven en los noticieros cómo alguna persona ha cometido una infracción y dice, no, yo no lo hice. Y le dicen, ¿quieres ver la grabación? ¿Quiere ver la grabación? Y entonces la persona dice, sí, fui yo. ¿Te adelantaste en curva? No, jamás. Cuando yo venía bien y el tránsito te dice, ¿quieres ver la grabación? Y entonces es como un símil de lo que el Señor quiere hacer, no para que nosotros quedemos perdidos, sino para demostrarle al universo entero que hay esperanza, que puede surgir salvación para esa persona. Sí, sin duda alguna. Ok, estamos entrando en la recta final, ¿no? Ustedes han sido extraordinarios panelistas. Ahora, con base en esto que Dina mencionó, ¿ustedes creen que Dios necesita un juicio? ¿Quién se beneficia de ese juicio? No, yo no creo que Dios necesite un juicio. O sea, ¿por qué Dios necesita hacer un juicio? Porque si Él no lo sabe ya todo. Como dije anteriormente, pastor, los mayores beneficiados es el universo entero, nuestras mentes que son finitas, que no conocen nada. Y entonces, cuando lleguemos al cielo vamos a decir, oye, ¿esa persona por qué se salvó? ¿Por qué? ¿O por qué el otro se perdió? ¿Por qué el otro se perdió si se veía tan buena, tan inocente? O sea, esa persona no pudo haberse perdido o salvado. Entonces, para beneficio de nosotros, es que Dios está haciendo ese juicio. Muy bien, eso es muy cierto. Una última apropiación de este concepto del juicio investigador es, ¿cuándo termina el juicio investigador? ¿Antes o después de la segunda venida de Cristo? Mucho antes. Mucho antes, ¿por qué? Porque el Señor tiene que venir, digámoslo así, a la fija, a ya llevarse sus hijos, ¿no? Como quien dice, viene con lista en mano. Sí. Dice, fulano, fulano y fulano, vengan, resuciten. Dice que en el momento en que Jesús pase, pueda salir del lugar santísimo, ha terminado el juicio. Se quita sus vestiduras, ¿y ahora qué se pone? Sus vestiduras reales. Vestiduras reales. Bien, muchachos, hermanos, ¿el juicio investigador debe asustar al adventista? No, no, porque es un privilegio, digo yo, es un privilegio, porque saber que el Señor supo y vio qué hicimos cada uno de nosotros, y saber que por gracia de Él somos salvos, y saber que Él murió por nosotros solamente para que nosotros fuéramos salvos y fuéramos con Él a reinar en el reino de los cielos. Ok. Me parece importantísimo que digamos a los que nos observan, el juicio investigador no le debe dar miedo a nadie, porque es un juicio de esperanza y de salvación, porque Cristo ya dio el veredicto. El que cree en mí, está garantizada su salvación. David, apreciamos tu presencia en este lugar. Gracias. Dina, muchas gracias por tu colaboración. Ángela, muchas gracias por tus acertada participación, y nos veremos en una próxima oportunidad, esperando en que esta lección haya sido de utilidad para cada uno de ustedes que nos han visto en esta ocasión.